Buenas tardes, soy el control público del doctor Félix Ávila Grajales, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, y me complace compartir con ustedes el día de hoy un estudio y análisis de las perspectivas económicas de México para el año 2022. Hace un año y medio, en este canal, difundí un video en donde declaré que con motivo de la pandemia del COVID-19, al principio no sabíamos el tamaño del meteorito. Hoy todavía no sabemos el tamaño del cráter que dejará la pandemia. La pandemia de COVID-19 y sus variantes son el principal factor de riesgo para el crecimiento de la economía global y de México para 2022. Vamos a analizar enseguida cómo se comporta el Producto Interno Bruto. Los diversos males acarreados por la pandemia debilitaron el ritmo de recuperación de las distintas economías en 2021. En octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional redujo en un punto porcentual a 5.9% su estimado para el Producto Interno Bruto Mundial para este año. Y para 2022 estima un crecimiento de 4.9%. En el caso de México, ajustó de 6.3 a 6.2% su pronóstico para el Producto Interno Bruto de 2021, mientras que para el próximo año el recorte será de 4.2 a 4%. Sin embargo, hay proyecciones menos optimistas debido a que la tercera ola de COVID-19 debilitó la generación de empleos y la confianza del consumidor, factores que, junto con el alza de precios, pesan principalmente sobre la economía. Analistas ven complicado que el Producto Interno Bruto Nacional logre un incremento de 6.3% este 2021 y de 4.1% para 2022, como lo pronosticó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En cuanto al año que está por comenzar, las proyecciones van de variaciones positivas de 2.5% a 3% a tasa anual real. Para 2022 prevemos un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.6 en términos reales, y detrás de este pronóstico estamos asumiendo que la reapertura económica seguirá adelante siempre y cuando no surjan variantes del virus que sean resistentes a las vacunas. La crisis económica. La economía mexicana cumplió el 1 de diciembre 3 años de incertidumbre, afrontando la histórica crisis del COVID-19, además de cerca de 3.9 millones de casos y casi 300,000 muertes, la cuarta cifra más alta del mundo. La crisis del COVID-19 dejó a México una contracción histórica de 82% del Producto Interno Bruto en 2020. Se han añadido 3.8 millones de pobres, que pasaron de ser 51.9 millones en 2018 a 55 millones en 2020, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Mientras que la proporción de personas en clase media cayó por primera vez en 8 años, al pasar a 37.2% de la población en 2020, de un 42.7% previo en 2018, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El índice de precios de la canasta de consumo mínimo registró una variación anual de 7.15% en octubre, con lo que se completan 10 meses fuera del rango objetivo y del límite permisible de inflación. Además, supera la variación del índice general, que fue de 6.2%, integrado por 176 productos y 291 servicios genéricos. Incluye productos que atienden a recomendaciones nutricionales en la parte alimentaria y bienes y servicios de carácter esencial en la no alimentaria, como son el vestido, transporte, salud, educación y recreación. Su contenido no refleja un patrón de consumo actualizado al excluir bienes y servicios de consumo actual como el pollo, la cebolla, jitomate y otros
productos agropecuarios, aquí, así como servicios como agua, educación y salud. Lo cierto es que la inflación, que sigue en una trayectoria al alce desde hace 8 meses y alejándose cada vez más del objetivo puntual de 3%, se siente cuando destinamos la adquisición de la misma canasta de bienes y servicios más dinero. La percepción de las familias cuando acuden a surtir la despensa es de que cada vez alcanza para menos. En materia turística, entre enero y septiembre de este año, México recibió apenas el 55% de los visitantes que arribaron en Igualaxo 2 años atrás, según datos del INEGI. De acuerdo con los pronósticos, en 2022, el turismo internacional tendrá un mayor dinamismo que el nacional. En el tema de las exportaciones que mantendrán un ritmo saludable, beneficiando a la actividad manufacturera de México, y no descartamos la llegada de nuevas inversiones al país, atraídos por la necesidad de más eslabones en las cadenas de producción se generen dentro de Norteamérica y así reducir la dependencia de insumos que provengan de regiones remotas, particularmente de Asia. Analistas prevén que las exportaciones mexicanas crecerán alrededor de 3% en 2022, impulsadas por la economía de Estados Unidos, cuyo Producto Interno Bruto tendrá una variación positiva de 5.2 y 4.4% de acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Otros factores a favor del comercio exterior mexicano son la certidumbre que brinda el Tratado México, Estados Unidos y Canadá y las diferencias entre los países de Estados Unidos y China. ¿Qué pasa con la inversión extranjera? De enero al 1 de noviembre del año 2021 han salido de México nada menos que 266 mil millones de pesos de inversiones extranjeras, impulsados por una política monetaria conservadora, alta inflación y por iniciativas de reformas como la energética que genera mucha incertidumbre en el país. El codirector de inversiones de Franklin Templeton reveló que hay muchos riesgos internos. Hay ruido político que hace que el extranjero no vea tan positivo al país y es por eso que patear la reforma energética para 2022, aunque es bueno, genera mucha incertidumbre y eso al inversionista no le gusta. Aclaró que si Bancico se vuelve más atractivo con una política monetaria más agresiva y eleva la tasa de interés interbancaria de equilibrio, probablemente eso haga que los extranjeros lo consideren suficiente para exponerse a los riesgos políticos de México. En contraste, lo que sí podría ocasionar una salida abrupta de capitales extranjeros en su escenario más negativo es que se apruebe la reforma eléctrica aunado a una espiral inflacionaria por arriba del 6.5%. ¿Cuál es el efecto de la inflación en México? La política monetaria deberá endurecerse gradualmente si la inflación no converge hacia el objetivo de 3% del Banco Central. Actualmente la inflación ronda 7% según datos al cierre de la primera quincena de noviembre. La inflación ha aumentado considerablemente dada la elevada integración de México en las cadenas de valor internacionales. La inflación mundial y las alteraciones de los costos de la cadena de suministros están ejerciendo una presión significativa tanto en la inflación general como en la subyacente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 9.871.000 millones de pesos. La deuda neta ha crecido porque en octubre del año anterior la deuda
era de 9.102.000.000.000 de pesos, pero en términos del Producto Interno Bruto hay una reducción porque en octubre del año pasado representaba el 51.5% y ahora es de 4.9%. ¿Qué sucede con los empleos? La tasa de desocupación en el tercer trimestre de 2021 es menor a la de hace un año, aunque no se ubica todavía en niveles prepandémicos. Los factores que más inhiben la recuperación económica son la precariedad y la informalidad. México es uno de los pocos países de América Latina que durante la pandemia se dio el lujo de seguir gozando de una tasa de desempleo de un solo dígito. Incluso ni en el peor momento de la crisis su nivel de desocupación llegó a tocar el 6%, una cifra que bien podrían envidiar otras grandes economías de la región como Brasil o Colombia, que no han logrado volver a un dígito tras el golpe pandémico y hoy superan el 12%. Pero el verdadero desafío en la segunda economía latinoamericana, que es México, después de Brasil, está en la informalidad y la precariedad ocupada de alrededor de 60 millones de mexicanos. En el tema de las finanzas públicas, en cuestión de finanzas públicas, una mayor inflación aparejada con un aumento en el costo del dinero implica una menor disponibilidad de recursos para el gasto público. Por otro lado, cabe esperar menores ingresos públicos en términos reales. El crecimiento económico para el siguiente año será menor y ya no habrá de dónde echar mano para aumentar los ingresos del gobierno. El gobierno gasta 24% del Producto Interno Bruto y recauda 22%. Sin embargo, la necesidad del gasto irán en aumento. Además, el gobierno se ha comprometido a hacer frente a la deuda de Pemex y existe una necesidad imperiosa de aumentar el gasto en infraestructura. ¿Cómo se comportan los ingresos petroleros este año? Respecto a los ingresos petroleros del sector público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que registraron un incremento real anual de 64% con respecto al periodo enero-octubre de 2020. Como resultado, principalmente el incremento en el precio del petróleo al interior, los ingresos del gobierno federal y Pemex mostraron incrementos reales anuales de 33% y 85% respectivamente. Al cierre de octubre, los ingresos tributarios mostraron un crecimiento real anual de 1.6% con respecto al periodo de enero-octubre del año anterior. A lo largo de los 3 primeros años del sexenio, en promedio los ingresos tributarios entre enero y octubre han representado 62% de los ingresos totales, lo que muestra una menor tendencia en las finanzas públicas de los ingresos petroleros y las mejoras en el marco tributario. ¿Cómo está? ¿Cómo se comporta la cuenta corriente? La cuenta corriente en México registró un déficit de 4.070 millones de dólares en tercer semestre del año, tras el superávit que alcanzó entre abril y junio, informó el Banco de México. Este saldo en la cuenta corriente del tercer cuarto del año 2021 se originó en la importante disminución anual del superávit de la balanza de mercancías no petroleras, que fue parcialmente contrarrestada por el dinamismo que ha continuado exhibiendo las remesas y por el incremento en el superávit de la cuenta de viajes. ¿Qué esperamos del paquete económico para 2022? El paquete económico para 2022 estima ingresos totales de 7.088.000.000.000 de pesos, lo que representa un aumento de 12% real comparado con los aprobados en el paquete del año pasado.
En impuestos, el gobierno de México espera recaudar 3.944.000 millones de pesos. En cuanto a cuotas y aportaciones de seguridad social, prevé captar 411.852 millones de pesos. El paquete económico para 2022 propone elementos nuevos que dan aliento al desarrollo económico social y tiene implicaciones de dimensiones tales como las finanzas públicas, la competencia, la equidad y la eficiencia, que representan cambios estructurales en el país. Fíjense ustedes, en cuanto a los fondos de estabilización, el gobierno empezó a nutrir nuevamente los fondos de estabilización que en 2020, ante la crisis del COVID-19, fueron utilizados en gran porcentaje para subsanar la caída de los ingresos y mantener estabilidad en las finanzas públicas. De acuerdo con el último reporte de finanzas públicas elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tanto el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios como el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas tuvieron transferencias de recursos con el fin de construir nuevos ahorros para enfrentar contingencias. Con este escenario, al cierre de 2022, no creo que se logre recuperar el nivel de actividad económica prepandémico. Va a ser muy difícil lograr las metas de recaudación ante un crecimiento del Producto Interno Bruto de poco más de la mitad que el contemplado en el paquete económico. Muchísimas gracias por su preferencia. Les deseo una feliz Navidad.